Bienvenidos, amadísimos hermanos, de formación virtual, en esta clase número 7. Siguiendo con el tema de discernimiento de espíritu, vamos a ver ahora un tema muy importante dentro del discernimiento, como son la desolación y la consolación. Isaías, en los capítulos 40 y 50, vemos cómo Dios le pedía al profeta: consolad, consolad a mi pueblo. Ya habíamos visto que el discernimiento, de una manera general, era separar o distinguir dos cosas para poder ver claramente qué era qué, de dónde provenía qué y para qué eran las cosas. El discernimiento nos da la potestad de ver con la inteligencia cuando una cosa es en sí verdadera o cuando una cosa es en sí falsa. Para tomar una decisión, una de las reglas más importantes es que uno debe estar en entera libertad. Porque si estamos en entera libertad, no vamos a escoger lo que más nos conviene o lo que más deseamos. Pues hay que estar en completa libertad para escoger lo que debe ser según la voluntad de Dios. Segunda cosa, uno tiene que examinarse. Examinar sus pensamientos y examinar sus sentimientos. Y esto obedece, según San Ignacio de Loyola, a dos estados espirituales, como son la consolación y la desolación. Todo esto, la consolación y la desolación, están basados en algo que se llama mociones. ¿Qué es una moción? Una emoción es una acción interna dentro de uno, una fuerza que lo hace hacer, pensar una situación o una cosa. Las consolaciones tienen manifestaciones en el ámbito psíquico afectivo. Dentro de esas emociones llamamos estado de ánimo, que en la Biblia goza de un elemento emocional, pero también de un elemento jurídico, es decir, normas con contenido moral para la actitud de una persona o del pueblo de Israel. La consolación comporta un estado de ánimo abierto a Dios. La consolación es un estado de apertura, de paz, de esperanza, de fe, de libertad. En cambio, lo contrario a la desolación es la desolación, es un estado de tristeza, de neblina, de tinieblas, un estado de cerrazón mental. Por lo tanto, en este estado de desolación, uno se encuentra impredecible, o sea, nadie puede predecir cuándo va a caer en un estado de desolación. Porque conscientemente uno no busca la desolación. Ante una desolación, una tristeza, un desierto, una depresión, etc., uno se encuentra totalmente pasivo. Se encuentra sorprendido por lo que le está ocurriendo y a la vez desprovisto. Desprovisto es decir, lo agarran a uno sin ningún tipo de defensa para enfrentar la desolación. En la Biblia es una causa externa lo que mueve aquel estado de ánimo, como cuando el pueblo de Israel estaba frente a una guerra, frente a la destrucción, frente a la muerte. Hoy podemos decir que estamos en un estado de desolación cuando nos encontramos frente a la pandemia, que muchas veces nos agarró desprovistamente, sin armarnos, sin pensarlo, y por supuesto la enfermedad, el sufrimiento, la tristeza, la opresión van a ser estos elementos de la desolación, y sobre todo ahora frente a la pandemia que nos ha caído en esta influencia negativa.
Esto definitivamente es un preludio a no querer existir, un preludio a querer morir. De ahí que en los estados de desolación, si no lo vemos a tiempo, caeremos en una especie de suicidio espiritual o suicidio material. El sufrimiento es el mayor problema. Es una agresión interna, como una herida sin remedio. Alberga en el interior humano una situación totalmente negativa. El ser humano se halla sumido en la desolación, en la depresión, siente mucha impotencia, no sabe qué hacer, ni de dónde sacar las fuerzas. Y hay una desesperación. La psicología define la depresión como un estado de ánimo que se manifiesta a través de trastornos en el ámbito somático, corporal, en el ámbito psíquico, mental, en el ámbito cognitivo, la esencia de uno, y en el ámbito conductual, en la manera como uno se comporta. A nivel bíblico se habla de la pérdida del vigor, de la falta de apetito, del decaimiento, del insomnio. Isaías 40, 28, 29, Lamentaciones 4, 5, Primera de Samuel 1, 7 y Job 7, 14. Los tres signos que expresan el estado interior de la desolación son, o los tres órganos que lo expresan son, 1, el corazón, 2, el alma y 3, el espíritu. Veamos cómo cómo podemos salir de una desolación hacia una consolación. El primer componente para salir de una desolación e ir a una consolación y buscar o decidirnos por una mejor opción debe ser, como dije al principio, la libertad. Porque la libertad nos va a enseñar a no escoger lo que más deseamos ni lo que más queremos, ni tampoco lo que sea mejor para nosotros, sino que vamos a escoger lo que debe ser para salir de la desolación. Pareciera que lo primero que hay que eliminar es el origen del problema, o sea, la desolación misma. Pero en un principio esto es imposible. La persona que está en desolación está totalmente cerrada o ciega, o no tiene el conocimiento exacto de lo que le está pasando. Lo primero que uno debe tener, además de la libertad, es tener cerca a alguien con mucho conocimiento y mucha madurez que lo pueda ayudar a uno en esta consolación. El consolador debe ser una persona que mire el problema con ternura y con la misericordia de Dios. Levántate, mira mi causa, dice Dios, respóndeme enseguida. No escondas, Señor, tu rostro, necesito verte. Es un estado de emergencia, definitivamente. Los medios idóneos, además de una buena compañía y de un buen consolador, es que a través de este instrumento tengamos medios idóneos como son la palabra de Dios, la oración y, lo ya dicho, el acompañamiento. La palabra es la herramienta privilegiada para llegar al interior humano, a lo más profundo de cada uno de nosotros. Porque la palabra definitivamente llega, penetra y nos transforma. La palabra es dialogal, es comunicativa. Nos hace abrirnos a la acción de Dios y nos hace escuchar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Al comenzar, pues, por la compasión del prójimo, que es el acompañante, la desolación
nos pedirá inmediatamente una voz de auxilio. El Consolador tomará el lugar, como si fuéramos, a decirlo así, muy simbólicamente, el lugar de Dios. La voz que tenemos que escuchar, que nos va a dirigir por donde tenemos que ir. Es el conductor que va a actuar. Y es el conductor que debe entrar en la comprensión del que está sufriendo, del afligido, del consolado. El afligido, entonces, por consiguiente, debe tener un grado de confianza en el ámbito de la madurez y el conocimiento que el conductor va a tener sobre el consolado. Amadísimos hermanos, vamos a escuchar a dos sacerdotes que nos van a hablar definitivamente en los siguientes videos de lo que es la consolación y la desolación, para que tengamos una idea por qué camino debemos tomar antes de hacer una decisión en nuestra vida. Estos dos sacerdotes son Jesse Escuda y el padre Gerardo Auste. Bienvenidos.